Vale, grabando. Saludos, buenas tardes. Os presentamos la entrevista de la Plataforma Científica por la Independencia Judicial con el magistrado Manuel Muñoz, que ha tenido la amabilidad de acceder a ser entrevistado por la plataforma. Yo soy Jesús Villegas, secretario general, y a los mandos, a la dirección técnica, está David Benavent. Buenas tardes a todos y luego tenemos a nuestro público también. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Manuel, qué alegría volver a verte. Mira, Yo antes de también, cualquier Matilda. cosa, magistrado francés, pero tienes un nombre muy español. Exacto, Cuéntanos. totalmente. De origen español, mis dos padres son españoles, por Tus eso. dos padres son españoles, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Y cuándo se trasladaron allí a Francia? Mi padre nació en Francia en el Nació en Francia. 42, pero mi madre llegó en Francia en el 64 Vale. y volvieron a España en 2008. Entonces tú el idioma que has oído en tu casa ha sido el castellano y el francés es el idioma que has tenido por tu país, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues te presento muy brevemente. Eres ahora mismo magistrado de instrucción, juez instructor. ¿En qué ciudad eras? ¿En Chambéry? En Chambéry, en Saboya. Chambéry. ¿Y has sido también fiscal antes? Sí, Eres licenciado en Derecho por la Universidad de Lyon, ¿correcto? correcto. Y tu promoción por la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa es del año 2014. Exacto. También tienes estudios en Economía y en Derecho Español. Sí, Es así, ¿no? sí. Pues bueno, como veis, tenemos una persona muy interesante porque, además de tener una formación teórica importante, la verdad es que conoce cómo funcionan los tribunales de Francia a nivel práctico, que es lo que nos interesa, porque aquí se habla muchísimo del derecho comparado, pero la gente no suele tener un conocimiento profundo. No te digo ya de la normativa, sino ni siquiera del idioma de otros países de nuestro entorno. Mira, habíamos puesto como título a la entrevista la organización de los tribunales en Francia, pero en realidad es una excusa. Podemos hablar de cualquier cosa, del gobierno de la justicia en Francia, del acceso a la carrera judicial. Si quieres, empezamos por ahí. ¿Cómo has llegado a ser juez? ¿Cómo se llega en Francia a ser juez? Ser juez en Francia, bueno, para entenderlo, el principio es que en Francia el trabajo es el de magistrado. Y magistrado compone dos trabajos totalmente distintos, de una parte los fiscales y de otra parte los jueces. Al salir de la universidad, pues hay diferentes posibilidades para hacer magistrado. La primera y la más clásica es la oposición de la Escuela Nacional de la Magistratura, que está en Burdeos. Es una oposición nacional, pero todos pueden competir según su provincia. Y después, en esta oposición, pues todos van a ingresar a la Escuela Nacional de la Magistratura en Burdeos para un estudio de casi 3 años, son 31 meses, y al final de la escuela se elige fiscal o juez. Pero durante toda la carrera podemos intercambiar de juez a fiscal. Y después, para hacer magistrado, es decir, o juez o fiscal, también hay otras formas indirectas después de una primera experiencia profesional, de abogado, de profesor de derecho, pero también de otros cuerpos de la administración. Puede ser un inspector del trabajo, un policía, un económico que va a entrar, pero hay oposiciones, pero también hay un sistema de ingreso con recomendaciones y prácticas orales frente a una comisión especial que está en París. Vale, entonces tenemos dos vías de acceso. Más o Una, a menos. través de las oposiciones de la Escuela Nacional de la Magistratura y otra, pues como un turno especial, que también lo hay en España, para profesionales. Exacto. Vale, ¿y esos profesionales tendrán que pasar un curso por la Escuela Nacional de la Magistratura o son de nombramiento directo? ¿Cómo va eso? Hay los dos, pero la mayoría de ellos tienen un curso por la Escuela Nacional de la Magistratura. Una parte va a ingresar la promoción, como en la promoción mía, había siempre hay un 30% de este turno, pero después hay otros que son más experimentados, que van a tener una escolaridad más breve
de algunos meses y otros pueden hacer un ingreso directo, pero en este caso van a pasar también por la Escuela Nacional, pero solamente 1 o 2 meses. ¿Y cómo evaluarías tú el sistema de acceso a la judicatura en Francia? Porque Francia es la madre del sistema de oposiciones, de la meritocracia. Sin embargo, existen otros modelos como el anglosajón, en los cuales se priman otros factores. La experiencia de abogados que ya están consolidados e incluso sin ningún tipo de disimulo un componente ideológico, es decir, la ideología del juez, del candidato a ser juez, se tiene en cuenta. Incluso en Alemania, aunque hay un sistema mixto, pues la influencia política no es ajena al nombramiento de los candidatos. En España, por lo menos en teoría, y yo creo que en la práctica también, pues cualquier chico joven que apruebe sus oposiciones puede llegar a ser juez y en principio para el acceso a la judicatura no hay cuotas ideológicas. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Francia y el debate al respecto? En Francia no hay cuotas ideológicas, como en Suecia, por ejemplo. Es decir, que es un sistema muy parecido al sistema español, supongo, con un ingreso de jóvenes estudiantes al salir de la universidad, sin apoyo cualquiera ideológico, y después para el turno de los profesionales es más bien un sistema de recomendación, pero que no son políticas, son recomendaciones sobre la experiencia profesional de cada candidato, y después hay un sistema de filtros, diferentes niveles de evaluación. El primero es una entrevista por los jefes de los tribunales judiciales, el presidente y el fiscal. Segunda entrevista con los jefes de las cortes de apelación y tercera entrevista con una comisión, que es una comisión especial elegidas por los magistrados, compuestas por los magistrados, y que va a hacer una última entrevista de aprobación o no del candidato. Vale. ¿Y tenéis algún tipo de test psicológicos, pruebas médicas, algo así? Esto lo teníamos cuando yo presenté la oposición, había un test psicológico y una entrevista con un psicológico. Fue implementado después de un caso bastante famoso en Francia, que es el caso Outreau. Sí, lo conozco. Era como más bien una vigilancia sobre los magistrados por parte del poder ejecutivo y del poder político, y lo implementaron durante algunos años, pero esto ya se paró en la oposición y ahora ya no hay test psicológico o entrevista con un psicólogo. Vale, para el público que no lo conozca, el caso Utro fue muy famoso. Yo creo que fue del año 2006, me parece, si no me falla la memoria. Fue una gran investigación que se llevó a cabo por un juez instructor por un supuesto asunto de pederastia, de abuso de menores. Se decía que había una red de pedofilia que tenía incluso ramificaciones en el Reino Unido y se imputaron a muchísimos sospechosos. Pero luego después resulta que cuando se enjuició el caso y se planteó el recurso ante la Cour d'Assises, me parece, pues la Sí. mayoría de los acusados resultaron absueltos. Entonces se puso como ejemplo de un gran fiasco judicial en el cual la gente y el propio sistema judicial se había dejado llevar por una histeria. Y yo recuerdo, porque el caso lo seguí, además yo he escrito artículos sobre ese particular, que le echaron la culpa al juez instructor que llevó a cabo el sumario y fue una gran persecución personal. Intentaron desacreditarlo a nivel profesional e incluso psicológico, parece, tuvo que declarar en una comisión en el Parlamento, pero luego después, a medida que se fue profundizando en el asunto, se vio que el fallo había sido sistémico. No solamente afectó al juez, sino también, por ejemplo, a los equipos de los peritos psicológicos que habían evaluado a los menores, no habían detectado trazas de falsedad o insinceridad y luego después resulta que los testimonios de los menores no eran ciertos. Además, fue una ocasión durante la cual se planteó la posibilidad de cambiar el modelo de instrucción en Francia para que instruyesen los fiscales. Y al final todo quedó en nada. Parece que las aguas volvieron a su curso inicial. Es así, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que detrás de este caso y detrás de las últimas reformas del sistema judicial francés, pues hay una pregunta muy importante, que es mantener
o no mantener al juez de instrucción y dar la dirección de las investigaciones totalmente al fiscal, un poco como en el sistema italiano. Pues este tema ya hace muchísimos años que es, bueno, los políticos intentan, según el partido político, mantener o no mantener al juez de instrucción. Ahora ya el presidente Emmanuel Macron pidió una nueva evaluación del sistema judicial. Todavía no está publicada esta evaluación, pero en la prensa ya hemos podido leer algunos elementos y parece que pues no quieren, finalmente van a mantener al juez de instrucción y al sistema francés actual, pero escribiendo que en algunos años pues este sistema no puede mantenerse. Es decir, una unidad del cuerpo judicial con fiscales y jueces y fiscal y juez instructor, pues parece, según la prensa, que ahora se mantiene, pero que en algunos años habrá otra explicación, otra investigación para reformar el sistema judicial. Bien, de todas formas, si me permites una pequeña puntualización, corrígeme si me equivoco, hay una diferencia sustancial con el sistema italiano. Yo también he estado trabajando en Italia. Escucho. Y los fiscales italianos, por lo menos en teoría, son independientes, por lo menos sobre el papel. Sin embargo, en Francia... No te oigo. No se te escucha bien, Jesús. Habla despacio, es que no sé, se corta cuando hablas, no sé qué pasa. ¿Se me oye mejor ahora? Ahora mejor, perfecto, sí. De todas formas, voy a hacer una cosa. Me voy a poner unos cascos que tal vez mejor. ¿Se me oye? Sí. Perfectamente. Se me oye bien. Bueno, lo que iba a decir, que en Francia el fiscal depende del Ministerio de Justicia. Es así, ¿no? Sí. Mientras Teóricamente sí. como lo llamáis vosotros, mientras que en Italia, en principio, es independiente. Y actualmente los fiscales instruyen los delitos, que son los equivalentes a los delitos menos graves en España, mientras que los crímenes, que son los equivalentes a los delitos graves en España, esos son los únicos que instruyen los jueces. Es así, ¿no? Así es. En Francia, los crímenes tienen que pasar por un juez de instrucción. Es una obligación para el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal siempre empieza las investigaciones, pero si es un crimen, tendrá que darlo a un juez de instrucción. Si es un delito, el Ministerio Fiscal se puede quedar con las investigaciones del delito, pero en algunas veces o según las ciudades y los tribunales, para los delitos complejos, el Ministerio Fiscal va a dar la investigación y pedir al juez de instructor que instruye y que persiga las investigaciones. Por ejemplo, en casos de tráfico de estupefacientes o delitos económicos bastante complejos. Vale. Muy bien. Yo he visto cómo funciona la guardia de los fiscales y la impresión que me da es que el procedimiento es bastante más ágil que en España, porque cuando están... No te oigo. ¿Me oyes? ¿No me oyes? Se te corta. Ahora, si te acercas, se escucha perfectamente, pero cuando echas para atrás, no sé si es el... Debe ser que me he retirado un poco. ¿Se me oye mejor ahora? Perfecto, así perfecto. Vale, muy bien. Quiero decir que yo he asistido a la guardia de fiscales en Francia y me da la impresión de que el procedimiento es mucho más ágil que en España, porque ellos están en su despacho, ellos tienen su teléfono y el ordenador y van dándole inmediatamente órdenes a la policía en tiempo real. Es así, ¿no? Sí, así como funciona para el 95-98% de los casos. Vale, con lo cual es un sistema muy ágil, porque aquí en España primero investiga la policía, elabora un atestado, que es vuestro procès verbal, y nos los remite a nosotros cuando la investigación ya está concluida. No es propiamente una investigación dirigida por el juez instructor. Y una vez que el atestado está en la mesa del juez instructor, muchas veces se produce el absurdo de que el juez instructor repite lo que ya ha hecho la policía. Y una cosa que me gustó mucho, que vi también hace unos años en Francia, es el mecanismo de lo que vosotros llamáis comisiones rogatorias. Comisión rogatoire, que tiene un significado distinto
del derecho español. Cuando nosotros hablamos de una comisión rogatoria es que mandamos al extranjero alguna petición para algún acto procesal. Mientras que cuando vosotros enviáis comisiones rogatorias, son órdenes que el fiscal o el juez da directamente a la policía para que lleven a cabo una investigación determinada. Es así, ¿no? El fiscal no formaliza por escrito una comisión rogatoria, Ah, vale. Él lo hace todo por teléfono, o si lo hace Vale. es por un papel que se titula un soit transmis. Pero el juez de instrucción es el que hace un documento jurídico que se llama una comisión rogatoria, una comisión rogatoire, es el papel con el cual el juez de instrucción pide a un servicio de policía o a los gendarmes de hacer diferentes actos de investigaciones. Por ejemplo, escuchar a un testigo, escuchar a la víctima, ir a buscar a la persona que tenemos que procesar después. Y esto se hace, bueno, bajo el control del juez de instrucción. Vale, es un tema que a mí me interesa muchísimo, por lo tanto no me quiero extender tampoco demasiado porque hay otros asuntos en el tintero. Manuel, como la verdad es que esto es apasionante, si te parece otro día hacemos un monográfico sobre la instrucción. Mira, de todas formas, me gustaría poner el acento sobre una circunstancia que yo la veo capital, fundamental. Cuando a mí me llega un atestado de la policía ha decidido por su propia iniciativa si le toman declaración a tal testigo, a tal perjudicado, a una persona o a otra. Sin embargo, a mí como juez instructor, lo que me gustaría es poder tener a la policía a mis órdenes y que directamente ellos fueran realizando los diferentes actos de investigación dirigidos por mí, para que el atestado se fuera confeccionando bajo la dirección del juez, de manera que no hubiese esa duplicidad, que por un lado está la investigación policial, por otro lado está la investigación judicial. En la práctica es una repetición de la otra. En teoría en España la que verdaderamente importa es la judicial, pero en la práctica no es nada más que una reproducción en el juzgado de lo que previamente han hecho los agentes policiales. ¿Cómo lo ves tú eso? Esto, bueno, yo estoy de acuerdo que parece que hay como una pérdida de tiempo Exacto. en algún sentido. Nosotros, la instrucción francesa es un procedimiento escrito, totalmente escrito. Y después, en el juzgado, solamente hay un procedimiento oral para los crímenes. Para los delitos es un procedimiento escrito, es decir, que el juez después en la sala de vista pues va a hacer como un resumen del caso, a lo mejor hacer preguntas, pero no va a tener que escuchar otra vez, oír otra vez a los testigos, a los diferentes especialistas, a la víctima. Si no está, no pasa nada. Y eso la verdad es que es una flexibilidad del sistema francés que permite, bueno, pues ganar bastante tiempo y también trabajar juntos, es decir, que el juez de instrucción es el director de las investigaciones y trabaja al día con los servicios de policía o de gendarmería. Claro, no podemos profundizar ahora en eso, como te digo, podemos dedicar otra sesión, pero fíjate que cuando yo estuve en Francia la última vez, que estuve en Nimes, en Nîmes, pues me sorprendió mucho y además yo creo que eso en España no sería aceptado por el legislador, la doctrina académica, iría en contra de nuestros principios, porque vosotros hacéis una investigación judicial que tiene valor probatorio, de tal manera que cuando se llega a juicio, lo que ya aparece en el atestado, en el procès verbal, ya hace prueba y entonces el juez únicamente repite la prueba de una manera muy excepcional en el caso de que lo considere imprescindible. Entonces, claro, yo he estado allí pues una mañana en juicio, sentado en estrados con el tribunal y viendo que se sustanciaban, que se ventilaban, que se resolvían asuntos de una bastante complejidad, pero claro, como únicamente se interrogaba a las partes, al perjudicado y al acusado, el juicio iba relativamente rápido, porque en realidad la mayor parte del acervo probatorio de la prueba ya estaba hecha en fase de instrucción, es así, ¿no? Sí, exacto, sí, es exactamente así. Vale, yo en síntesis te digo que ese aspecto aquí sería muy difícil de importar, porque nosotros pensamos que la contradicción, la posibilidad de tener un debate
en juicio es esencial, pero sí que sería muy interesante para nuestro ordenamiento jurídico la simplificación de vuestro procedimiento, tomando como modelo la instrucción del fiscal o del juez instructor, en la medida en la que la policía está directamente a sus órdenes y es una policía judicial efectiva y no meramente nominal, de nombre, porque aquí en España se llama policía judicial, pero en la práctica depende del Poder Ejecutivo y en la práctica el descubrimiento del crimen en la mayor parte de los casos corresponde a los agentes policiales. Nosotros también. No es, bueno, se llama police judiciaire, pero en práctica no es una policía judicial. Es los policías que trabajan con los fiscales y los jueces de instrucción son policía bajo el control del jefe de la policía y bajo el control del jefe del departamento del departamento o de la región, es decir, de la provincia. Y de alguna manera se dice que, bueno, más o menos el juez de instrucción es como un coronel, pero sin militares. Vale, ya entiendo. Yo creo que en última instancia eso es inevitable porque el trabajo de campo les da, el estar en la calle les da una autonomía a los policías enorme. Sin embargo, yo veo que efectivamente vosotros trabajáis como coroneles, por decirlo así, hasta cierto punto tenéis un control directo sobre la investigación y ya no hablo de los fiscales en la guardia con los delitos. Mientras que nosotros la tenemos bastante alejada, salvo casos excepcionales, cuando son cosas muy graves, y viene la policía y se entrevista de manera reservada con el juez en su despacho. Yo ahí, aunque luego después en la práctica evidentemente nada es de color de rosa ni nada es tan perfecto, yo creo sinceramente que ahí nos superáis y que vuestro procedimiento es más ágil y que efectivamente la investigación judicial, la investigación policial, quiero decir, tiene una dirección judicial más efectiva que entre nosotros. Y para no seguir con este tema, Elena o Concha, ¿queréis preguntarle algo sobre el gobierno del Poder Judicial? Y luego entraré yo en aspectos específicos sobre el funcionamiento de los tribunales y demás. A ver, pues quisiéramos un poco saber también cuál es el sistema de nombramiento del Consejo de la Magistratura y de los altos cargos judiciales. El sistema de nombramiento del Consejo Superior de la Magistratura, que es el equivalente del Consejo General del Poder Judicial, es mixto. Hay los jefes, si puedo decir esto, del Consejo Superior de la Magistratura siempre son los mismos, es el fiscal jefe de la Corte de Casación y el primer o la primera presidente de la Corte de Casación. Después hay 8 personalidades que dicen externa del cuerpo judicial, nombrados, pues siempre uno es un abogado, un letrado, otro es un consejero de Estado. El Consejo de Estado es la jurisdicción administrativa la más alta en Francia. Y después son 6 personas, 2 nominadas por el presidente de la República, 2 por el presidente del Senado y 2 por el presidente del Congreso de los Diputados. Y después hay magistrados elegidos por los colegas. Pero resulta que al final, en el Consejo Superior de la Magistratura, pues hay una mayoría de magistrados y más personalidades externas al cuerpo judicial con una nominación, que es una nominación totalmente política. No interviene ningún magistrado en el nombramiento de estas 8 personas. O sea, 8 son elegidos nominalmente por políticos, bueno, presidente del Congreso, del Senado, de la República, etcétera. ¿Y cuántos son los elegidos por los propios jueces? 6. 6. Al final hay 15. 15 miembros, vale, Exacto. vale. ¿Y los altos cargos judiciales? Presidente del Supremo, presidente de... ¿Esos los eligen esos 15 personas? No, el presidente, el presidente del Tribunal Supremo de la Corte de Casación está apuntado con una proposición del Consejo Superior de la Magistratura y después apuntado por un decreto del presidente de la República, pero el presidente de la República no puede oponerse a la decisión
del Consejo Superior de la Magistratura, pero es diferente para los fiscales. No hay ningún poder de proposición en Francia para los fiscales, cualquier sea el cargo. Es decir, que de punto abajo del régimen de la jerarquía de los fiscales, el que tiene un poder de proposición, de proponer, es el Ministerio de la Justicia. Y después el Consejo Superior del Poder Judicial pues dice por cada candidato o sí o no. Y ahora ya hace más de 10 años hay una práctica, pero no es legal, es una práctica política que dice si el Consejo Superior de la Magistratura pues rechaza a un candidato, pues entonces el Ministerio de la Justicia no lo va a apuntar. Antes, algunas veces, el Ministerio de la Justicia apuntaba a un fiscal, aunque el Consejo Superior de la Magistratura no estaba de acuerdo con el candidato. Esto ya ahora ya no lo hacen, pero no es nada legal, no es nada constitucional, es una práctica política. Es como una buena práctica, por decirlo así. Exacto. Vale, lo que ocurre en España es que nuestro Consejo de la Magistratura, nuestro Consejo General del Poder Judicial, tiene unas facultades muy amplias. Es elegido enteramente por los políticos, por las cámaras parlamentarias, por nuestro Parlamento, las Cortes, se llama en España, y luego este Consejo de la Magistratura tiene capacidad para elegir a todos los miembros del Tribunal Supremo, de nuestra Corte de Casación, a todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que son los tribunales regionales, a todos los presidentes de las audiencias provinciales o los presidentes de los departamentos, además de una gran cantidad de cargos intermedios, de provisión de diferentes plazas en el extranjero, de gente liberada, con lo cual el Consejo General del Poder Judicial Español es como una especie de núcleo de poder, de distribución de cargos, con lo cual es tremendamente cotizado dominar sus puestos, porque si tienes un interés en colocar amigos o en progresar dentro de la carrera judicial, sabes que si tienes contactos en ese consejo, puedes influir en la composición del Poder Judicial español y sobre todo en conseguir prebendas, cargos, posiciones muy importantes que reportan unos beneficios individuales verdaderamente sustanciosos, ¿sabes? ¿Qué funciones tiene vuestro consejo? Por ejemplo, ¿vuestro consejo puede abrir un expediente disciplinario a un juez para suspenderlo de empleo y sueldo? ¿Cómo va eso? El Consejo tiene 3 funciones principales. La primera es una función de ética del cuerpo judicial, es decir, pues cuando hay un ataque frente al cuerpo judicial, pues van a hacer como, bueno, defender el cuerpo judicial de manera general y también pues publicar normas de ética para los jueces. Segundo, el Consejo de la Magistratura pues es una autoridad de nominación y de nombramiento de los colegas, de los altos cargos para los jueces totalmente independiente. Para los fiscales es un poco diferente. Y al final también es una autoridad disciplinaria. Es decir, que al final el que va a poder pronunciar una sanción contra un colega es el Consejo Superior de la Magistratura, después de un debate público con abogados, con intercambios, etc. Pero entonces, en definitiva, es un esquema muy parecido al nuestro, porque en realidad el Consejo puede determinar la promoción judicial y el desempeño de las condiciones profesionales de todos los magistrados en Francia. Que, por cierto, se me olvidó decir, es muy bonito el concepto que vosotros tenéis, el concepto genérico de magistrado, y dentro de magistrado pues está juez y fiscal. Creo que es la terminología italiana o es la francesa, no lo recuerdo bien, porque en Italia es lo mismo. Hay una magistratura sedente, que es el juez, y una magistratura postulante, que es el fiscal. O sea, hay un magistrado que decide, que es el juez, y un magistrado que pide, que es el fiscal, el parquet, como decís vosotros, el Ministerio Público. Y me parece, entrando ya, si te parece, sobre el funcionamiento interno de los tribunales, que al fin y al cabo es lo que da título a la entrevista, me parece, recuérdame, creo que Concha fue quien me lo dijo, que había habido unas manifestaciones en Francia
porque me parece que se había suicidado una magistrada o algo así, o había habido un problema de salud, no sé yo si me falla la memoria. Sí, la verdad es que una magistrada ha tenido un grave problema y después, 6 colegas al principio han redactado un documento diciendo que, bueno, esta situación resultaba de las condiciones de trabajo de esta colega. Y al final mandaron como una petición y fue firmada al principio por 3.000 magistrados en Francia, somos 8.000. Y al final más de 5.000 colegas firmaron esta petición que inició un movimiento en Francia el 15 de diciembre del año pasado. Exacto. Y fue bastante importante, se asociaron también los abogados, también los letrados y los funcionarios de la Administración de Justicia, todos diciendo pues ya basta, ya no se puede trabajar de esta manera, no es un movimiento para pedir cualquier cosa individualmente, es decir, como un colectivo que hay un problema, que la justicia en Francia no funciona bien y que ahora pues el gobierno tiene que hacer muchas cosas para que pueda funcionar de manera simplemente adaptada. O sea que en realidad lo que estabais denunciando era la falta de medios de la justicia. Exacto, ¿no? sí. Bien, parece que es un problema crónico. Yo cuando he estado allí en vuestros tribunales, a mí me ha llamado mucho la atención que en el gabinete de juez instructor no hay propiamente una oficina judicial, sino que está simplemente el juez y el secretario, el greffier. Y entonces, claro, a mí eso me suscitaba muchísimos problemas. Les estuve pidiendo que me enseñaran el expediente y entonces es una cosa de una simplicidad absoluta. Vosotros tenéis un dossier, un expediente que se parece muchísimo a un expediente español. Tenéis una resolución de incoación del procedimiento, de inicio, se van dictando resoluciones por parte del juez que son motivadas, están fundamentadas, que están explicadas y se van ordenando cosas. Y esas cosas, estoy hablando de un juez instructor en el caso de un crimen, o sea, es el equivalente a un sumario en España. Y entonces, efectivamente, pues el juez instructor cuando está sustanciando el sumario, el procedimiento por el crimen, pues entiende a lo mejor que hay que llamar un testigo y entonces el testigo viene al despacho del juez, el secretario judicial pone una pequeña cámara sobre la mesa, lo graba, me parece que toma también una especie de resumen o algo, y allí sobre la marcha el propio juez, propio secretario, levantan el acta, lo graban y lo incorporan al expediente. Mira, yo como juez de instructor aquí, bueno, pues la verdad es que tengo 9 funcionarios en la oficina y todo lleva un papeleo impresionante. O sea, si vosotros simplemente cogéis el teléfono, llamáis al testigo, viene, se dicta la resolución, se cose según el expediente, se pone una grabadora y allí se hace todo por el secretario, el juez le va haciendo las preguntas y se acabó. Es así, ¿no? Es así, pero en el caso de un testigo, de manera teórica, a lo mejor el juez no lo va a oír su mismo, va a hacer una comisión rogatoria. Es decir, yo el testigo no tengo bastante tiempo para escuchar a un testigo. Entonces voy a pedir a los policías que oigan al testigo, pero por ejemplo, por la denunciante o un denunciante, eso es lo que va a pasar. El greffier va a mandar un correo para decirle al denunciante o la denunciante que venga en el tribunal tal día y después pues lo hacemos, sí, exactamente todos, solamente los dos. Sí, efectivamente, es volver a lo que decíamos antes, que en el sistema francés, durante la instrucción, buena parte de la investigación se lleva a cabo por la policía, dirigida por el juez instructor, y luego después ya en el juicio oral, el atestado, bueno, no el atestado no, sino ya el procedimiento que se envía entero, que tiene valor probatorio, con lo cual el juicio oral está muy aligerado, ¿o no es así? Es así para los delitos. Cuando es un crimen, un sumario o un crimen que va frente a la Cour d'assises, en la Cour d'assises es un procedimiento oral. Es decir, que finalmente es como en vuestro sistema. El atestado tiene que venir, la denunciante, el imputado, etcétera, todo el mundo, el procesado también. Vale. Entonces, para los crímenes, en juicio oral hay que desarrollar Exacto, sí. toda la contradicción con los diferentes intervinientes, ya sean peritos, testigos o lo que fuere, ¿no? Sí. Mira,
Y entrando ya en el tema de la organización de los tribunales, nosotros tenemos un sistema en la actualidad que es como el que teníais vosotros en la época napoleónica. Yo he estado viendo el Código de Instrucción francés, el famoso, el del siglo XIX, y he estado viendo normas de organización de los tribunales del siglo XIX, y efectivamente en Francia antes había juzgados. Yo, por ejemplo, tengo mi juzgado. Y yo soy el juez, hay un secretario judicial, que ya sabes que se llama letrados de la Administración de Justicia, hay unos funcionarios y nosotros tenemos una cantidad de trabajo y lo resolvemos. Sin embargo, entre nosotros ahora quieren implantar el sistema de los tribunales de instancia, que yo creo que es muy parecido al vuestro, porque tu función, es decir, tu labor como juez instructor es una función, no es un órgano. Es decir, tú eres miembro del Tribunal de Chambéry y vas desempeñando diversas funciones según te asigne el presidente del tribunal. Es así, ¿no? ¿O Más o menos. cómo funciona eso? En Francia, el juez de instrucción no es titular de un juzgado, como vosotros. Y es la misma cosa para el juez de vigilancia penitenciario, el juez de menores o un juez civil especializados. Es decir, que en Francia, según la Organización Territorial de la Justicia, hay 164 tribunales judiciales. Vale. Y en esos tribunales judiciales, pues hay siempre fiscales y jueces, el jefe de los fiscales y el presidente del tribunal. Por el caso de los jueces, pues el presidente del tribunal tiene en su organización, siempre hay al menos un juez de instrucción, en los casos clásicos un juez de menor, un juez de vigilancia penitenciaria y también jueces civiles especializados que son juge du contentieux de la protección. Y también un juez de libertad y de la detención. Y después, pues el presidente va a tener un nombre de jueces que son no especializados, jueces apuntados en este tribunal, y estos colegas, pues a lo mejor cuando llegan en el tribunal no saben lo que van a hacer. Si el presidente los va a asignar a lo civil, a lo penal, a lo mejor parte de lo laboral o a lo mejor también parte de casos específicos. Y también todos los jueces especializados, es decir, instrucción penitenciaria, menores, etcétera, pues ellos también, el presidente puede pedir que cada juez, además de ser juez de instrucción, pues también vas a hacer, por ejemplo, juez de lo civil por el 20% de tu tiempo, o juez de lo penal en la sala de penal por el 20 o 30% de tu tiempo. Vale, y eso lo decide el presidente, ¿no? Sí, según las necesidades del tribunal. Vale, y el presidente lo elige el Consejo Superior de la Magistratura. El presidente del tribunal siempre está apuntado al final por el Consejo Superior de la Magistratura. Es decir, que el poder de proponer viene al Ministerio de la Justicia, pero si el Consejo Superior de la Magistratura dice no queremos a tal candidato, pues para los presidentes basta, tienen que proponer otro candidato. Vale, entonces que convergen las competencias del Ministerio y del Consejo de la Magistratura para la designación del presidente del tribunal. Sí. Vale, ¿y quién decide el régimen de vacaciones, de permisos de los jueces? El principio es que cada uno se organiza por servicio. Es decir, que si hay 2 o 3 jueces de instrucción, como siempre hay que tener un juez de instrucción de guardia, pues si los jueces de instrucción están de acuerdo con sus vacaciones entre colegas, no hay problema. Pero en algunos tribunales pequeños, es decir, que hay tribunales en Francia, simplemente hay 10 jueces y 3 fiscales, o menos jueces todavía. Entonces, pues el presidente va a decir, pues si no es posible ir de vacaciones a tal fecha, pues a lo mejor tú no vas este año y vas el año próximo. O sea, que en una primera instancia lo organizan los colegas entre sí y en el caso de que haya discrepancias o sea complicado, la última palabra la tiene el presidente. Sí. Bien, y
Eso en cuanto a las vacaciones y en cuanto a los permisos, ¿qué pasa si te pones enfermo, si tienes que ir a cuidar a tu padre? ¿Quién lo concede eso? Eso está concedido también, es un acuerdo entre el presidente y el colega. Y Vale, después también va a entrar, bueno, en estos casos específicos, como son situaciones particulares, pues también el presidente va a discutirlo y hablarlo con el jefe de la corte, el presidente o el fiscal jefe de la Corte de Apelación, porque los jefes de las Cortes de Apelación a lo mejor pueden apuntar durante 2 o 3 meses un colega. vale. Y en cuanto a la carga de trabajo, mira, esto es una pregunta importante. Yo ahora mismo estoy en mi juzgado y a mí me entra por reparto, parte durante la guardia y parte fuera de la guardia, una determinada cantidad de asuntos. Y eso va por unas normas objetivas. Entonces, si mi juzgado va muy bien, yo tengo pocos asuntos. Si el juzgado al lado va mal, él tiene muchos asuntos. Pero en principio, aunque pueda haber excepciones y entrando el detalle es más complicado, pero bueno, en principio cada uno tiene su carga de trabajo. O sea, yo me planifico mi actividad en función del papel, del trabajo que yo tengo. En cuanto a la distribución de la carga de trabajo, el presidente del tribunal puede redistribuir los asuntos entre los diferentes miembros del tribunal si ve que uno va muy retrasado y otro va muy bien, por ejemplo. Teóricamente sí puede hacerlo. En práctica, en la mayoría de los tribunales, la repartición la organizan los colegas. Es decir, que bueno, los colegas se ponen de acuerdo y van a hacer la repartición. Después hay un caso en Francia que es específico, es el Tribunal de París. Hay una organización judicial con un enorme tribunal que es París y después el resto de Francia. Pues en Francia, en París, por ejemplo, hay un juez coordinador que es delegado del presidente del tribunal y a lo mejor este juez delegado y coordinador va a poder decir, bueno, pues el juzgado de instrucción número 1 lleva ahora más casos que el número 2 o 3, entonces vamos a poner los nuevos casos entrantes en el juzgado de instrucción 2 o 3 para que no entre en el juzgado número 1. Eso es posible, sí. Vale, y por último, mira, es un asunto que generó una huelga de jueces en España. ¿Quién hace los señalamientos? Por señalamientos digo decidir cuándo y qué día y a qué hora se va a desarrollar una actividad judicial. Por ejemplo, una vista, la declaración de un testigo, porque nosotros es frecuente que la hagamos. Cualquier actividad judicial, nosotros tenemos una agenda, un calendario donde se van apuntando los señalamientos y eso lo había llevado siempre el juez. Pues decía, pues tal día, a tal hora, vamos a hacer o ir al perjudicado o ir al procesado, lo que sea, o celebrar una vista de medidas cautelares o lo que fuere. Sin embargo, hubo una reforma que se lo ha atribuido a los secretarios judiciales y generó una lucha tremenda porque ahora mismo los secretarios judiciales tienen unos intereses que no son a veces exactamente coincidentes con los de los jueces. El secretario judicial a veces tiende a sobrecargar la agenda de trabajo simplemente para que el juzgado salga y el juez a lo mejor entiende que debería señalarse de otra manera. El sistema entre nosotros es muy complicado porque sí es verdad que el señalamiento efectivo le corresponde al secretario judicial, el juez también puede establecer unas normas generales a las cuales tiene que sujetarse el secretario judicial. En cualquier caso, sin entrar en detalles que sobran aquí, lo que quiero que tengas en consideración es que en el señalamiento de los tribunales españoles hay una lucha de poder, ¿vale? Hay una lucha de poder entre los secretarios judiciales que dependen del ministerio y los jueces que tienen su propia agenda y su propia organización del trabajo. Y esa lucha de poder ha llegado a ser tan grande que los jueces hicieron una huelga. ¿Quién hace los señalamientos judiciales en Francia? Pues en Francia también hay una lucha de poder para esto, pero entre 3 personas, los jueces, el Ministerio Fiscal y también los funcionarios, los greffiers, los funcionarios, porque cada uno tiene organización. El señalamiento, al final, hay uno que está siempre propuesto por el presidente del tribunal, que lo va a discutir con los colegas en reuniones formales antes de la asamblea y después todos los jueces van a aprobar el señalamiento global en la asamblea cada año.
pero en algunos servicios específicos, como por ejemplo en instrucción, no estamos bajo el señalamiento. Es decir, que el juez de instrucción en su despacho puede hacer, bueno, una vista cuando quiera. Sí, pero perdona que te interrumpa. Lo que me has dicho antes de la asamblea de jueces es algo parecido a lo que nosotros tenemos aquí en la junta de jueces. Ahí pues se pueden tratar asuntos comunes sobre el reparto, sobre la distribución de las salas, criterios generales. Pero luego después en cada procedimiento en particular, en cada asunto en concreto, hay que decidir un Sí. día y una hora. Sí. Pero es algo ya muy específico, muy del día a día. Yo tengo que saber si mañana voy a tener juicios o no voy a tener juicios. Y en principio, aunque con matices y salvedades, esa decisión aquí corresponde al secretario judicial. En Francia no. Esto es un debate más bien en Francia entre los jueces y los fiscales. Y la lucha en este tema es más, los fiscales, claro, quieren poner más casos y los jueces, pues no es que menos casos, pero son casos en un número suficiente para poder hacer una justicia bastante de calidad en esta vista. Pero en definitiva, la agenda de señalamientos, la decisión última, la tiene el juez, ¿no? No, es compartida entre el fiscal y el juez. O sea que si yo soy juez instructor en Francia y quiero oír a un procesado, a un investigado, a un imputado, y yo quiero ponerlo mañana, ¿tengo que consultar con el fiscal antes? No, es que en Francia el juez de instructor va solo, porque el atestado yo lo oigo en mi propio despacho, es decir, y no está nadie, no viene el fiscal, solo viene el atestado con su abogado. Entonces, el juez de instrucción francés no entra en el esquema general del señalamiento. Vale, ya entiendo. Cuando vosotros habláis de señalamientos os referís a algo más complejo que involucra también a la fiscalía. Vale. Sí, y es más bien por, bueno, las vistas penal, el procedimiento penal o el procedimiento civil, pero para actos específicos de un juez de instrucción Lo que juez son los actos de investigación, las diligencias de instrucción que llamamos aquí, eso es una cosa que la resuelve el juez de instrucción en su despacho y punto. Vale, pues ya está. No sé si queréis alguna pregunta y vamos terminando. ¿Alguna conclusión, algo? Bueno, pues si no queréis decir nada, Manuel, ¿quieres tú decir algo para acabar? Pues mira, Jesús, muchas gracias por esta entrevista, que creo que es muy interesante poder intercambiar sobre nuestros dos sistemas. Siempre tenemos muchas cosas que aprender y bueno, pues a mí me encanta hablar con colegas españoles porque ya veo que tenemos los mismos problemas. Pues, Manuel, un auténtico placer, de verdad. Nos gustaría que volvieras a intervenir. Hemos aprendido muchísimo de ti. Ya sabes que nos conocíamos antes de la entrevista, de tu estancia en España. Aquí tienes las puertas abiertas para lo que necesites. De la plataforma, que somos una organización contra la politización de la justicia, y de mi juzgado, de mi casa, de la casa, de la mía, de Patricia, de la mía. O sea, eres un amigo y aquí tienes unos amigos. Un placer. Seguimos trabajando juntos, de verdad. Muchas gracias, Jesús. Vale, adiós, adiós. Adiós a todos. Adiós. Adiós, Manuel, ¿qué tal? Adiós.